Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 13 de junio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de Nehemías, capítulos 11 al 13, y el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Nehemías 11 al 13 y Juan 20. En la lectura del día de ayer, que tomamos el capítulo 8, cómo Esdras y los levitas enseñan al pueblo, exhortan al pueblo a ir a la escritura con atención, poniéndole el sentido y se esmeraban en que el pueblo entendiera. O sea, no solo estaban leyendo y dando instrucciones, sino que había un esfuerzo en que el pueblo entendiera. El capítulo 9 nos va a mostrar al principio, el capítulo 9 de Esdras también, de hecho, tiene una confesión. El efecto o uno de los efectos que debería traer la palabra del Señor a la vida de quien la lee, la estudia, la medita, la entiende, tiene que ver con una conversión, tiene que ver con confrontar la verdad eterna que el Señor nos da a conocer a través de su palabra y pues nuestra propia realidad. Eh, Así que en el capítulo 9 en la medida en que ellos están estudiando, leyendo, entendiendo, van comprendiendo que sus caminos en algún momento se han desviado del camino del Señor, van comprendiendo que sus caminos en algún momento son contrarios o ajenos o lejanos al camino del Señor. Y en el capítulo 9 dice que Esdras empieza a hacer una confesión, ayunan, eh, hay una expresión de, ahora así como de lamento, muy común en el pueblo hebreo, y era que ellos echaban ceniza o polvo sobre su cabeza, se vestían de ropas ásperas como una expresión de dolor. Y, y es muy, aquí Dios nos dice, o sea, esto nos ubica después obviamente, del capítulo 9 de Esdras, donde Esdras en el capítulo 9 había confesado de los matrimonios mixtos. Aquí dice que ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3, capítulo 9 de Nehemías. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Entonces, lo que nos enseña este mismo texto es el sano equilibrio que tiene que haber entre la lectura, el estudio de la palabra del Señor, pero también la oración. ¿Sí? Es un equilibrio. Mucha oración sin conocimiento de la Biblia, sin escudriñar las escrituras, nos puede llevar a un extremo muy nocivo, como fanatismos, ¿sí? O como dejarlo en ciertas experiencias sensoriales apartadas del conocimiento, y eso puede ser peligroso. ¿Sí? De este desequilibrio han surgido sectas, dogmas, doctrinas muy extrañas que se basan en sensaciones y están muy apartadas de la palabra del Señor. Pero por otro lado, un excesivo énfasis en la Biblia, en el estudio, en escudriñar la escritura, aparte o ajeno o alejado de la oración y de la adoración, pues también genera un intelectualismo que es muy nocivo. Entonces, no es sano y no es bueno ser netamente intelectual en la escritura, tener un conocimiento, digámoslo así, académico, erudito en la escritura, y nada de relación, nada de oración, ¿sí? Y por otro lado, tampoco es sano solo oración, solo adoración, solo experiencias sensoriales, aparte de la
del estudio y de la comprensión del texto bíblico. Por eso, el mismo Esdras en el libro de Nehemías nos está mostrando que casi equilibrado, que por un X tiempo estuvieron leyendo, escudriñando la escritura, pero también en esa misma equivalencia de tiempo estuvieron confesando sus pecados y adorando al Señor. ¿Sí? Esa es como la proporción misma que nos está enseñando la escritura. em, de que casi el mismo tiempo que invierto en leer y en estudiar, sea el mismo tiempo que invierto en orar. ¿Qué oraciones debo hacer delante del Señor? Confesión. Sin duda alguna, la primera oración de cada día y de cada momento es la confesión. Siempre pecamos y pues para que las oraciones sean contestadas, debemos estar a cuentas con el Señor y la manera de ponernos a cuentas con Él es a través de la confesión, pero también la adoración. ¿Sí? Y la adoración implica pues reconocer al Señor por su obra, eh, ponerlo en el centro mismo de la oración y en todo tiempo de oración debe haber una petición, sin duda alguna, pedirle al Señor también es una muestra de reconocimiento, de humildad en que estamos buscando su favor. Así que esto nos está contando Esdras y dice el versículo 4, se levantaron sobre la grada de los levitas, menciona quienes clamaron en voz alta al Señor su Dios y dijeron los levitas en el versículo 5 a la mitad, bendecid al Señor vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Sí? Han estado confesando, han estado adorando. Aquí se está hablando ya de alabanza, están alabando al Señor y dice el 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste el nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, Eteo, Amorreo, Fereceo, Jebuseo, Jerjeseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Bien, pues primero vino la escritura, el leer, el estudiar, el confrontar, el, pues, entender también la necesidad del Señor. La palabra del Señor generó arrepentimiento, hubo una confesión, confesaron sus pecados. Bueno, se trata de que, a propósito, no solo pedir perdón, no, hay que confesar los pecados. Primero Juan 1:9 dice, si confesamos los pecados, no si simplemente pedimos perdón. Confesar los pecados implica conciencia del pecado. A veces solo oramos de manera muy genérica y decimos, perdona nuestros pecados. ¿Cuáles? ¿Sí? Es necesario ser consciente de los pecados. David decía, de los errores que me son ocultos, líbrame. Y no simplemente está diciendo que sea como inconsciente, por el contrario está pidiendo conciencia de los errores y faltas, de aquellas cosas que todavía no entiendo y reconozco que son pecado. Pues Señor, hazme consciente. Soy consciente, me arrepiento, los confieso y ahí es donde experimento el perdón del Señor. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante la confesión. No tiene el mismo efecto decir, Señor, perdóname todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cuáles? ¿Cómo vas a experimentar libertad del pecado si no eres consciente cuál es tu pecado? Hay que confesar, Señor, dije, Señor, miré, Señor, escuché esto, Señor, pensé esto, Señor, no obedecí en esto. Eso es confesar. ¿Sí? La confesión es un ejercicio de sacar del corazón lo que me contamina el pecado. Por eso hay que decirlo, hay que mencionarlo. ¿Sí? Hay en verdad que sacar de nuestra mente, traer a la conciencia aquello que he hecho que está en contra del plan del Señor. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que dice Juan, cuando yo confieso, cuando saco de mi mente, de mi corazón el pecado, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y librarme y limpiarme de toda maldad.
Cuando aquí entonces el pueblo confiesa, saca su pecado, reconocen, por ejemplo, que fue pecado haberse mezclado con los extranjeros, que fue pecado haber abandonado el culto, la adoración, que fue pecado la usura, que fue pecado el abuso del prójimo, que fue pecado, eh, eh, bueno, seguir otras creencias, no sé, bueno, tantas cosas. Entonces ahí experimentan ese perdón y limpieza de los pecados. Y luego viene también un reconocimiento de la obra del Señor y adoran, ¿sí? Tú nos hiciste, tú prometiste, tú lo que dijiste lo has hecho y lo hiciste de esta manera. Eso es lo que están haciendo. Y en el versículo 9 dice, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, y luego viene la respuesta. Aquí hay algo, pues viene dentro de la adoración, Esdras y sus compañeros están reconociendo que el Señor desde Abraham, le dio la promesa, le cumplió. Y dice, hubo un momento en que nuestros padres estaban en Egipto afligidos, esclavos, necesitados. Y dice que el Señor usó dos sentidos para atender la aflicción, la necesidad de su pueblo. ¿Cuáles? El ojo, dice, viste, miraste la aflicción, ¿sí? El Señor no es ajeno de ninguna manera a las situaciones nuestras, pero hubo algo que el pueblo tuvo que hacer y fue clamar para que fuese escuchado. ¿Sí? mm, Nosotros muchas veces vemos circunstancias. Les pongo un ejemplo. Como padres, nosotros aparentemente podemos ver que nuestros hijos tienen alguna dificultad. Si yo puedo ver como padre que mis hijos pueden tener alguna dificultad, alguna necesidad, ¿sí? Pero muchas veces nuestros hijos no acuden a nosotros. En mi caso como pastor, yo puedo identificar que la feligresía o algunos feligreses tienen alguna dificultad, necesidad. Yo la puedo ver, pero muchos feligreses pues no piden ayuda, no piden oración, no piden respaldo en una situación, y eso pasa con los hijos. Yo puedo ver las circunstancias, necesidades de mis hijos, pero mis hijos simplemente no me piden que les ayude, que intervenga, por lo menos pedir oración, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué deduzco yo como padre? Pues sí, tiene una dificultad, una necesidad, pero parece que mi ayuda tal vez no puede ser útil o que ellos lo pueden resolver, ¿sí? Porque miren, hay muchas cosas en las cuales tenemos dificultades y necesidades. Y al no clamar al Señor, el mensaje pareciera ser que aunque somos conscientes que tenemos necesidades y dificultades, pues no necesitamos la ayuda del Señor, porque quien necesita, pide, ¿sí? Y reconoce que necesita, pide ayuda, pide respaldo, pide bendición, pide provisión, pide protección. Entonces, por eso son estas dos cosas. El Señor mira la aflicción, pero también escucha el clamor. Y lo que hace que la respuesta del Señor venga es el clamor, ¿sí? No la aflicción, porque hay mucha aflicción. Hay mucha aflicción en el mundo que seguramente el Señor está viendo esa aflicción, pero no todo el mundo clama al Señor en medio de la aflicción, ¿sí? No todo el mundo reconoce su necesidad y le pide al Señor. Entonces, de nuevo, la respuesta viene no porque hubiera aflicción, sino que la respuesta viene por el clamor. Entonces, el clamor es decirle, Señor, esto que estás viendo, en verdad aquí necesito tu ayuda. Esto que estás mirando, mi condición, necesita tu intervención. Entonces dice el 9, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Ahora, ¿cuál fue la respuesta gloriosa del Señor? Yo identifico 9 cosas que el Señor responde, ¿sí? 9 cosas. ¿Qué clamaron ellos? Seguramente justicia, clamaron misericordia, clamaron por libertad, clamaron seguramente para que se cumpliesen las promesas que el Señor le había dado a Abraham, que le había confirmado a Isaac, que le había vuelto a confirmar a Jacob. Claman al Señor. Primera respuesta, dice el versículo 10, hiciste señales y maravillas contra Faraón.
tenían un enemigo. Dentro del clamor estaba pedir ayuda por el enemigo. Nosotros tenemos un enemigo y un enemigo fundamental es como el Satán, ¿sí? El enemigo, el adversario, el opositor. Y el adversario, el opositor, pues también se va a servir de aquel que anda en sus caminos. Entonces, potencialmente, personas pueden ser instrumentos para el enemigo para oponerse a la obra del Señor. Entonces, pues el enemigo es, como dice el mismo Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, pero sí hay una influencia en las personas que se vuelven opositoras del plan del Señor. Una muy buena oración, una muy buena respuesta del Señor es, Señor, haz maravillas y señales contra quien se opone a tu plan en mi vida. Hay un plan del Señor para mi vida. Daniel cuenta que él ayunó 21 días y cuando vino la respuesta, le dice el ángel Gabriel, al inicio de tus oraciones, o sea, hace 21 días, el Señor había mandado la respuesta, pero, y la había mandado a través de Miguel, pero pues esa respuesta no llegaba porque Miguel, el ángel Miguel, tuvo un opositor que fue eh, eh, el príncipe de Persia, lo dice así. O sea, venía la respuesta de parte de Dios y el enemigo obstaculizaba esa respuesta. ¿Qué hizo que esa respuesta avanzara? El ayuno y el clamor de Daniel. Luego dice, ¿qué más hizo el Señor ante este clamor? Dice, contra el pueblo, porque sabía, versículo 11, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Dividiste el mar delante de ellos. Esto es que el Señor abrió un camino, que el Señor abrió una posibilidad, que el Señor eliminó un obstáculo. Eso fue lo que hizo. Miren la respuesta del Señor. Vence al enemigo, pero además quita un obstáculo, abre una puerta que no se abría, facilita un camino que estaba lleno de obstáculos. Luego, ¿qué dice? Versículo 3, versículo siguiente. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Aquí vemos guía y protección. Entonces, hiciste señales, dividiste el mar, o sea, abriste un camino. Tercero, diste guía y protección, porque la columna de fuego y de nube no solo guiaba, sino que protegía. En la noche el fuego protegía del inclemente frío en el desierto, en el día la nube protegía del inclemente calor en el desierto. Y además los estaba guiando. En el versículo 13 dice, descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo, ¿sí? Ojo que con esto, muy importante, la presencia del Señor se manifestó, se presentó, y además de que se presentó, habló con ellos. Qué importante que el Señor nos dirija sus palabras. Una sola palabra tuya es suficiente para sanar, para liberar. Dilo y se hará. Manda y se ejecutará, Señor. Ante tu palabra, Señor, todo obedece porque es la palabra creadora, la palabra transformadora. Pero luego dice, el mismo versículo 13, además de que descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, dice, les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Estas cuatro expresiones resumen todo el contenido del mensaje divino, ¿sí? Juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos buenos y mandamientos buenos. Muy particular que cada sustantivo de estos tiene un adjetivo y que hace este adjetivo lo exalta. Entonces, una cosa son simplemente juicios, ¿sí? Es un sustantivo, juicios, pero le agrega un adjetivo que exalta, no son cualquier juicios, son juicios rectos. Las leyes no son cualquier leyes, son leyes verdaderas. Los estatutos y mandamientos no son cualquier estatutos y mandamientos, son estatutos y mandamientos buenos. Entonces ese adjetivo hace sobresalir lo que el Señor le está dando. Y en esos cuatro conceptos se reúne todo lo que es el mensaje del Señor o lo que el Señor le está entregando a su pueblo. Cuando hablamos de juicios, rápidamente se los menciono, en algún momento lo hemos estudiado en el pasado. Bueno, a propósito, Génesis 26:5 dice,
por cuanto yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Este mismo Nehemías 9:13 está en Génesis 26:5 de lo que el Señor le entregó a Abraham. ¿Sí? Cuando hablamos de los juicios, los mishpah, es un veredicto, es una sentencia, un decreto formal, es una, digámoslo así, una sentencia que el Señor ha establecido. Cuando hablamos de las leyes, leyes, que se traduce como leyes, es la palabra Torah, que es más bien enseñanza, dirección e instrucción. O sea, las instrucciones que el Señor nos está dando son verdaderas. ¿Qué genera la instrucción? La instrucción genera guía, dirección, ¿sí? Capacitaciones. La instrucción es para capacitar. El Señor nos da unas instrucciones para hacernos, como dice el mismo libro de Hebreos, aptos para toda buena obra. Las instrucciones que el Señor nos da es para que sepamos vivir y sepamos actuar. Habla de estatutos buenos. Un estatuto es una asignación, un precepto, perdón, una ordenanza, algo prescrito, una medida y límite. ¿Sí? Cuando es un ejercicio demandante, pero es un ejercicio que sí se puede hacer claramente en la Biblia, donde yo puedo identificar lo que es una sentencia del Señor, un decreto formal, lo que es una instrucción del Señor, se diferencia claramente, lo que es un estatuto que tiene que ver con un parámetro, ¿sí? No sé, cuando pues, dice, por ejemplo, en tal fecha, tantos días, a tal hora, con tanta cantidad. ¿Sí? Esos son estatutos. El Señor está dando unos parámetros, con unas medidas, con unos tiempos, con unas formas. Y habla de mandamientos buenos, y los mandamientos buenos, los mitzvah, son, digámoslo así, lo que el Señor le entregó a Moisés, que está en Éxodo 20, los 10 mandamientos. ¿Sí? Esos mandamientos son eso sí es una ley, eso sí es una orden y es inquebrantable. Eso fue lo que el Señor le entregó. Y Esdras en su oración está reconociendo, nos diste a través de tu palabra juicios, leyes o instrucciones, estatutos y mandamientos. Qué otra cosa fue parte de la respuesta del Señor? Dice más adelante, el versículo 14, les ordenaste el día de reposo. Sin duda alguna, el Shabbat, el espacio de tener un encuentro con el Señor, de apartarse, de cesar la dinámica que seguimos. ¿Sí? Ahora, si usted no hace nada y pretende el sábado no seguir haciendo nada, eso no es Shabbat. Shabbat es pausar. Shabbat es pausar mis actividades en las que yo me enfoco en mis necesidades y yo pauso para enfocarme en el Señor. Eh, mm, Tradicionalmente, así lo entendió el mismo pueblo judío. El Shabbat los ha guardado, ha preservado la fe, ha guardado no solo la tradición, en verdad ha guardado la fe. El Shabbat es un espacio que el Señor nos da para que nos detengamos y en vez de enfocarnos en el trabajo, en el estudio, en las obligaciones, responsabilidades, enfoquémonos en el Señor. Apartemos un espacio, un día para enfocarnos en el Señor. Dice además el versículo siguiente, les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste agua de la peña. Aquí hay dos cosas, pan para comer y agua para beber. ¿Qué vemos aquí en la respuesta que da el Señor? Provisión, provisión. El Señor vio su necesidad, sí, pero ¿cuándo actuó el Señor? Cuando clamaron al Señor. Clamaron al Señor por libertad de Faraón, clamaron al Señor para que les abriera camino en el desierto, clamaron al Señor para que los guiara y los protegiera, clamaron al Señor por su dirección, por su instrucción, por su compañía, clamaron al Señor ante su necesidad y dice, les dio pan del cielo en su hambre y en su sed sacó agua de la peña. Ahora, póngale cuidado, pan del cielo, agua de la peña. La provisión del Señor vino de los lugares que tal vez menos se lo hubieran podido imaginar. La provisión del Señor es soberana y eterna. Y lo que el Señor dio para suplir las necesidades, imagínense, agua de la peña en medio del desierto y que cayera pan del cielo. ¿Sí? Así que seguramente nosotros tenemos una idea, unas formas de cómo el Señor lo hará, pero Él lo hace
en su soberanía y en su poder. Y luego dice, el mismo versículo 15, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste su mano y juraste que se la daría. Así que él dio también esta orden, listo, pasen a poseer lo que le prometía a Abraham, a Isaac y Jacob. Vemos aquí entonces una respuesta gloriosa del Señor. ¿Pero cuándo? Cuando el pueblo fue a la Biblia, ¿sí? Cuando se reconcilia con la Biblia, cuando la estudia, la medita, la entiende, la comprende, cuando fruto de eso confronta su realidad con la verdad del Señor y van a la confesión, ¿sí? Y en medio de eso, este Esdras y el pueblo entienden que el Señor, cuando yo clamo, cuando pongo en evidencia lo que él ya está viendo, pero le estoy diciendo, esto que estás viendo, yo lo necesito. O sea, esta necesidad que estás viendo, te estoy pidiendo a ti que intervengas, porque yo pudiera, Señor, pues ante esta necesidad que tengo, pretender suplirla yo mismo. Pero cuando te clamo, te estoy diciendo, Señor, necesito que intervengas, que me liberes del enemigo, que me abras camino, que me des protección, que me des guía, que me des dirección, que me des tu palabra, tu presencia, que me proveas, Señor, y que me permitas entrar a ese escenario donde tú quieres que yo esté. Que todo lo que tú pones delante de mí es para bendición. Sé, creo que somos muy capaces, creo que tenemos habilidades, dones, talentos, experiencias que nos hacen creer que nosotros lo podemos hacer, pero seamos humildes y eso que tal vez el Señor ve, llevémoslo a su oído, como clamando, que intervenga, que obre en nuestro corazón y digámosle así, a través de nuestra oración, obra en nuestro corazón. Mira e inclina, Señor, tu oído a mi voz. Y hoy pongo delante de tu presencia aquello que me pesa, Señor, que sobrepasa mis capacidades, que sobrepasa, Señor, mi fuerza. Preséntale al Señor esa situación que usted ahora puede entender que se sale de sus manos, que se sale de su control. Señor, tú puedes obrar de unas maneras tan sorprendentes y puedes hacer cosas tan grandes por un solo hijo tuyo. Tanto que nos cuenta la Biblia que cuando había una batalla, Josué clamó y detuvo el sol, se detuvo el sol para darle luz a Josué, Señor. Hiciste algo extraordinario, no sabemos si paraste, detuviste la rotación o la traslación, no sabemos cuál fenómeno, pero ocurrió, Señor. ¿Cuántas cosas no harías por nosotros? Tú podrías detener el sol por uno de nosotros. Tu mano se mueve, Señor, cuando tu oído escucha el clamor de tus hijos. Preséntele esa situación al Señor que usted considera imposible, que usted se ha esforzado, ha buscado, ha intentado por uno u otro lado. Pongo en tus manos esta situación, Señor. Te pido que mientras tú respondes, me des paz, esperanza y tranquilidad. Pero dame también la confianza y la fe que tú tomas el control. Digámosle así, toma el control, Señor. Toma el control de esta situación. Escucha, Señor, mi humilde clamor y te pido que en aquello que no te había pedido intervención, intervengas. Pon tu mano ahí. Pon tu mano en mi salud física, pon tu mano en esta situación familiar, pon tu mano, Señor, en esta situación laboral, académica. Pon tu mano, Señor, en esta situación que me desgasta la mente y el corazón. Y déjame ver una vez más tu gloria, poder y misericordia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este día que comenzamos. Y te pedimos que sea tu bendición la que nos acompañe durante todo este día. En el nombre de Jesús. Amén.